Bienvenidos a la clase de herencia mendeliana que pertenece a la unidad número 3 de genética. A lo largo de la unidad 3 abordaremos todos estos temas. En cada clase abordaremos uno de ellos y comenzaremos con herencia mendeliana. La herencia es el fenómeno por el cual las características son transmitidas de una generación a la siguiente. Entonces esperemos que al finalizar las clases de herencia mendeliana comprendamos por qué nos parecemos a nuestros padres o a nuestros abuelos. Bueno, Gregor Mendel era un monje austríaco que él realizó sus experimentos en el monasterio, comenzó sus experimentos en la década de 1850. Pensemos que en esa época no se conocía nada acerca de los genes ni de los cromosomas. Hoy en día sí sabemos de que las características, la información para cada una de las características se encuentran en los genes. Él justamente contribuyó a demostrar de que las características heredadas se encuentran en unidades discretas o elementos. Él lo llamó de esa manera y hoy nosotros sabemos que son los genes. Él eligió de material de estudio la planta Pisum sativum, es el nombre científico, pero es la planta del guisante o de las arvejas, hoy como nosotros la llamamos. Él, además de ser inteligente, al elegir esta planta también tuvo una cuota de suerte, pero la cuota de suerte se las voy a dejar para otra clase. ¿Por qué digo que fue inteligente? Porque justamente esta planta es muy fácil de cultivar, crece con rapidez, entonces eso a él le permitió estudiar en poco tiempo varias generaciones de esta planta. Y además las variedades de la planta presentan características que son bien distintas entre sí. Por ejemplo, algunas plantas, si observamos la forma de la semilla, algunas de ellas van a dar semilla lisa y otras semilla rugosa. En la forma de la vaina, algunas van a ser de forma inflada y la otra comprimida. Por lo tanto, estas características bien diferentes a él le permitían clasificar con facilidad a qué variedad correspondía cada una de las plantas que él estaba observando o estaba estudiando. Él se quedó con eligió 7 características para sus estudios, de las cuales yo quiero que recordemos el color de la semilla, que podía ser o amarilla o verde, el color de la flor, que podía ser o púrpura o blanca, y el tamaño de la planta, que podía tener un tallo alto o un tallo enano. Este cuadrito de las 7 características que estudió Mendel también lo pueden encontrar en el libro de biología de Curtis. Otra cosa que quería mencionar, que él cuando comenzó sus experimentos se aseguró de que estaba trabajando con líneas puras. ¿A qué le llamó líneas puras? Aquellas plantas que cultivaba y a lo largo de la generación, cuando él estudiaba la descendencia, veía que las características no se modificaban. Es decir, que aquella planta que producía semillas amarillas, cuando la cultivaba, siempre sus hijas y el resto de su descendencia iba a producir semillas amarillas. Aquellas plantas que tenían flores de color blanca, cuando las cultivaba y las crecía y las reproducía, siempre daban flores de color blanca. Esto es lo que él denominó líneas puras. Y comenzó sus ensayos realizando cruzamientos entre líneas puras diferentes. Por ejemplo, el primer cruzamiento a las plantas que él cruzó, que unas tenían, por ejemplo, flores de color púrpura y las otras tenían flores de color blanca, la llamó generación parental. En el otro cruzamiento, la cruz significa cruzamiento, él cruzó plantas que tenían el tallo alto con plantas que tenían el tallo enano, y plantas que tenían la semilla de color, que producían semillas de color amarilla, con plantas que producían semillas de color verde. Y como les dije antes, eran líneas puras. Cuando él realizó los cruzamientos, él observó que la primera generación, es decir, que su descendencia serían las hijas de estas plantas, que él denominó F1 o primera generación filial, toda la descendencia, toda la F1 era exactamente igual y solamente poseía una de las variantes de los progenitores. Es decir, toda la F1 tenía, las plantas tenían flores de color púrpura, tenían el tallo alto, y de este cruzamiento todas las plantas de la F1 producían semillas de color amarilla. Entonces, estas variantes
que aparecían en la F1, él denominó dominantes. Sin embargo, él se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la otra variante del otro progenitor? Es decir, la flor de color blanca, el tallo enano o las semillas de color verde. Esta variante que no está en la F1, ¿está presente? O sea, que no observaba él en la F1. Pero él decía, desaparece, está presente en la F1. Entonces él en el siguiente experimento que planeó pudo responder esa pregunta. Él lo que hizo fue cruzar la F1 y dio lugar, su descendencia, la llamó segunda generación filial o F2. Esta es la F2. Y él acá encontró algo que le llamó la atención. Encontró que en la F2, es decir, las hijas de resultantes de un cruzamiento entre la F1, cada tres que poseían la variante dominante, es decir, cada tres plantas que tenían las flores de color púrpura, una de ellas tenía la flor de color blanca. Cada tres plantas de tallo alto, una de ellas tenía el tallo enano. Y cada tres plantas que producían semillas de color amarilla, una de ellas producía la semilla de color verde. Y esta proporción siempre se mantenía. También lo corroboró con las otras características que yo no tengo dibujadas acá. Entonces la proporción de 3:1 siempre era constante. Y justamente estas variantes que estaban presentes en la generación parental, pero que desaparecían en la F1 y reaparecían en la F2, él las denominó recesivas. Y con estas observaciones, él formuló su primera ley o la ley de la segregación, donde dice que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica, y los miembros de este par se separan o segregan durante la formación de los gametos. Hoy nosotros corremos con ventaja, porque sabemos que estos factores hereditarios son los genes. Y además nosotros sabemos que los genes se encuentran en los cromosomas. Y también sabemos que los miembros de cromosomas homólogos se separan o segregan durante la formación de los gametos, es decir, durante la meiosis. Entonces ahora nosotros con las herramientas que tenemos, que hemos aprendido de clases anteriores, podemos comprender el principio de segregación que formuló Mendel. Él lo que observaba es que para cada característica existía un par de factores y que este par de factores procedía uno de los progenitores, por ejemplo, del progenitor del padre, del progenitor masculino, y el otro miembro del par procedía del otro progenitor, del progenitor femenino, y que durante la formación de los gametos estos factores se separaban y que la mitad de los gametos iban a contener el miembro de este par procedente de la madre y que la otra mitad de los gametos iba a contener el factor hereditario procedente del padre. Es decir, que él veía de que la variante de color blanca, que llamó recesiva, seguía estando presente en la F1, pero estaba enmascarada por la variante dominante. Entonces veamos cómo es esto de las variantes que están presentes en los gametos y tratemos de descifrar por qué en la F2 siempre la proporción de la descendencia es constante, es 3:1. Cada tres variantes dominantes, una es una variante recesiva. En la generación parental, que acá la P está un poco chiquita, él cruzó líneas puras. Entonces, el par de factores hereditarios en el caso de las líneas puras iba a ser el mismo. Iban a haber dos factores, pero los mismos iban a ser del mismo tipo. Es decir, en el caso de las flores de color púrpura, iban a estar presentes las dos variantes que tenían la información para la flor de color púrpura y también con la flor de color blanca. Las variantes iba a ser la misma, que era la información para la flor de color blanca. Entonces todos los gametos iban a tener esa información. Cuando se cruzaban los gametos de la generación parental, para dar lugar a la F1, la F1 tenía presente las dos variantes. Aquella que tenía la información para la flor de color púrpura y aquella que tenía la información para la flor de color blanca.
La variante dominante siempre la vamos a representar con una letra mayúscula, mientras que la variante recesiva, que estaba presente en la generación parental, la vamos a representar con la letra minúscula. Así es como en la F1, justamente las variantes presentes van a ser las dos. Porque la F1 surge de la combinación de los gametos de la generación parental. Pero la F1, cuando forme sus gametos, para realizar el cruzamiento que va a dar lugar a la F2, la F1 va a producir dos tipos de gametos. Aquellos que lleven el factor hereditario, es decir, el gen, para la variante dominante, que es la flor de color púrpura, y aquellos gametos que lleven la información para la variante recesiva, que es la flor de color blanca. Y van a existir 4 combinaciones posibles, porque se van a producir tanto gametos femeninos como gametos masculinos, y los cruzamientos pueden ser como indican la flecha, que también lo vamos a representar en un cuadrito. Estos van a ser los 4 tipos de cruzamientos posibles, los que están señalados acá. Bueno, cuando la F1 se cruza, se autopoliniza o se autofecunda. ¿Por qué decimos que se autopoliniza o autofecunda? Porque estas plantas que estudió Mendel, Pisum sativum, tienen la particularidad de que en su flor tienen la estructura correspondiente a los órganos femeninos y también presentan las estructuras correspondientes a los órganos masculinos. Recordemos que los gametos masculinos de las plantas se encuentran en el polen, por eso decimos que se autopoliniza, porque la misma flor se puede autofecundar. Entonces, bueno, cuando se produce el cruzamiento entre la F1, como les dije recién, en este caso se van a producir dos tipos de gametos. Aquellos que posean la variante dominante, es decir, flor color púrpura, que está representada con una B mayúscula, y aquellos que posean la variante recesiva, es decir, flor color blanca, que la representamos con una B minúscula. El resultado de este cruzamiento va a ser el siguiente. La combinación de los dos gametos que llevan la variante dominante, es decir, B mayúscula, se va a producir obviamente flores color púrpura. Mientras que el resultado del cruzamiento entre una variante entre un gameto que lleva la variante dominante con un gameto que lleva la variante recesiva, que es la flor de color blanca, que es este cruzamiento y este también, se va a producir individuos que van a tener presentes las dos variantes, la dominante y la recesiva, pero la dominante va a enmascarar a la recesiva, y entonces cuando nosotros lo observemos va a ser exactamente igual a uno de los progenitores, que va a ser la flor color púrpura, que es la dominante. Sin embargo, del resultado entre el cruzamiento de una gameta, de la combinación de una gameta que lleva la información para la flor color blanca representada con B minúscula, con la otra gameta, igual, que lleva la información para la flor color blanca, que es la variante recesiva, va a dar lugar a un individuo de flor color blanca, que solamente va a tener las variantes recesivas. Y de acá se explica justamente la proporción 3:1, que del resultado del cruzamiento entre una F1, cada 3 individuos que tengan la variante flor color púrpura, que es la dominante, uno de ellos va a tener la variante recesiva, que es la flor color blanca. Este cuadrito que yo les representé acá se denomina tablero de Punnett y nos permite conocer el resultado o predecir el resultado de un determinado cruzamiento. Este tablero de Punnett familiarícense porque lo vamos a usar mucho en la resolución de los ejercicios. Por último, para tratar de redondear y tratar de integrar los conceptos que hemos visto a lo largo de esta unidad número 3, les quería comentar acerca de Walter Sutton. Walter Sutton en 1902
Él estaba estudiando la formación de los gametos masculinos en el saltamontes y él observó que en aquellas células diploides los cromosomas se encontraban diapares. Es decir, existían pares que tenían la misma forma y durante meiosis 1 se apareaban y se separaban, que es lo que nosotros hoy conocemos como los cromosomas homólogos. Y él justamente, este comportamiento de los cromosomas homólogos en la meiosis, vio que se correspondía con la primera ley de Mendel, que decía que existían factores discretos que tenían la información para las características, que se encontraban diapares y que segregaban durante la formación de los gametos. Hoy nosotros ya sabemos de que los genes están en los cromosomas y que las distintas variantes se encuentran en los cromosomas homólogos. Por ejemplo, acá está representado un par de cromosomas homólogos. Sabemos de que uno de los miembros del par de cromosomas homólogos corresponde, es de origen paterno, es decir, que estaba presente en la gameta masculina, mientras que el otro miembro del par de cromosomas homólogos es de origen materno, es decir, que estaba presente en la gameta femenina. Que al fecundarse, cuando en el momento de la fecundación, se reunieron los cromosomas homólogos y que cada uno, que estos cromosomas, cada par de homólogos va a llevar la información para los mismos caracteres y que en los homólogos se van a encontrar las variantes. Acá también ven una palabra que se llama alelos. Bueno, el significado de los alelos lo veremos en el próximo video, así que los invito a reproducirlo. Muchas gracias.